Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén y amén. Ahí comenzamos, amados hermanos. Tomen su asiento, tomen su asiento. Gloria al Señor. Tremendo, ¿no? El pasaje. Vamos a poner algo, un apunte que yo tengo en mi estudio. Este versículo es extremadamente serio. Este versículo es extremadamente serio. Este versículo es extremadamente serio. Jesús no dijo, Dios no dijo, dos puntos, Dios no dijo, mi pueblo fue atacado. Dios no dijo, mi pueblo fue atacado o mi pueblo fue perseguido. Ahí sí. Santo, ¿se apagó? Sí. ¿Y en la transmisión seguimos? Sí. Sí. Mi pueblo fue atacado, mi pueblo fue perseguido. Él dijo, mi pueblo fue destruido. Santo Dios. Mi pueblo fue destruido. Ponemos entre signos de pregunta la causa. Entre signos de pregunta la causa. Ignorancia espiritual. Y vamos a poner ahora un subtítulo. Un subtítulo. Contexto histórico. Yo en toda mi enseñanza y estudio tengo que ir poniendo subtítulos, si no después me pierdo. Entonces con los subtítulos, cuando bajo rápido así busco, voy leyendo los subtítulos y voy buscando rápido la enseñanza. Entonces aquí le ponemos contexto histórico. Pongan entre paréntesis, muy importante. Contexto histórico muy importante. Israel era el pueblo de Dios. Estamos hablando del contexto. Israel era el pueblo de Dios. Eran muy religiosos. Israel era el pueblo de Dios, eran muy religiosos. Tenían sacerdotes, celebraciones, sacrificios. Durante toda la clase, si alguien tiene o le salta alguna duda, alguna pregunta, usted levanta la manito y con toda confianza, ¿ya? ¿Qué les dije? Habían sacerdotes, celebraciones, sacrificios, estructura espiritual. ¿A qué me refiero? No anoten solo el ejemplo, es como, acá nosotros tenemos estructura espiritual, ¿cierto? Sabemos a qué hora hay un culto, sabemos cómo se desarrolla el culto, etcétera, etcétera. Ellos, eso es lo que me refiero que tenían. Entonces ponemos abajito
pero habían abandonado la palabra. Tenían todo, pero habían abandonado la palabra. Y volvemos a poner, incluso podemos poner 2 puntos. Tenían forma, pero no la verdad. Tenían forma, pero no la verdad. Santo Dios. Esto nos revela un peligro actual. Esto nos revela un peligro actual o muy actual. Esto nos revela un peligro muy actual. Una iglesia puede seguir funcionando una iglesia puede seguir funcionando y aún así estar debilitándose internamente. Estar debilitándose internamente. Pónganlo ahí destacado, no sé cómo, ustedes lo ven. Vamos a ver el significado de la palabra conocimiento, del cual habla esta palabra. ¿Cómo decía la palabra? Mi pueblo fue destruido. Conocimiento, significado. En hebreo significa acumular información. En hebreo significa, estoy dando el significado de la palabra hebreo, como yo no puedo hablar hebreo ni tampoco entiendo las letras en hebreo, no podría decirle a ustedes qué letras son porque son puros palitos y cosas. Entonces, ¿qué hago yo acá con ustedes? Les doy el significado de la palabra. Si fuera, por ejemplo, que tuviera que deletrearle la palabra, les diría en hebreo se escribe así, pero yo les estoy diciendo en hebreo significa así. ¿Lo entiende? Ya, para que no vayan a estar diciendo después, oye, no, pero aquí no está la palabra hebrea, ¿y qué vamos a entender si se escribe con puros palitos así? Como se escribe el hebreo no entendemos nada. O como cuando alguien dice la palabra griega, dice o significa así. Claro, porque no leemos griego. No creo que alguno de aquí lee griego, o hebreo, o arameo. Son los lenguajes que están en la Escritura. Nosotros hablamos español, castellano y eso. Por ahí nomás. Machucaíto. Acumular información. Ese es el significado que da la palabra hebrea. Acumular información. Santo. Santo Dios. Acumular información. Luego dice el diccionario, conocimiento por relación. Conocimiento, son más significados que vamos a dar. Conocimiento por relación. Conocimiento por relación. Es que la palabra, conocer, cuando alguien dice yo conozco a Dios, ¿cierto? Está hablando de que es una relación. No es alguien que, por ejemplo, diga yo conozco la Biblia. Porque hay gente que ha leído la Biblia completa muchas veces y no conoce al Dios de la Biblia. ¿Me lo entiende? Está hablando de relación. Conocimiento por relación. Luego, comprensión vivida.
comprensión vivida. Y el último significado que da, verdad internalizada. Verdad internalizada. Esa internalizada es con Z. Verdad internalizada. Entonces, después que anotamos todos esos significados, dice, es el tipo de conocimiento que transforma la conducta. Es el tipo de conocimiento que transforma la conducta. Estamos viendo el pasaje bíblico de Oseas, capítulo 6, versículo 4, donde la palabra del Señor, al revés, Oseas 4, verso 6, donde la palabra del Señor nos dice, mi pueblo fue destruido, y comenzamos diciendo, aquí no dice, fue atacado o fue perseguido. Aquí el Señor dice, mi pueblo fue destruido. Por eso es tan importante que lo estudiemos. Dice, mi pueblo fue destruido. No dice fue perseguido, no dice fue atacado, fue destruido. Es el tipo de conocimiento que transforma la conducta. Hasta ahí quedamos. Hasta ahí quedamos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Pueden poner ahí ejemplo práctico para que ustedes se acuerden después. Ejemplo práctico. No es lo mismo saber que el fuego quema. No es lo mismo saber que el fuego quema que haber sido quemado. No es lo mismo saber que el fuego quema. Se dice fuego con F. Aquí en Chile tenemos una costumbre que decimos el juego. ¿Se ha fijado? Parece que cuando hablamos rápido... Me quemé con el juego, dice. Pero es fuego. Con F. Había otro hermano que decía el diablo. No diablo, decía diablo. Entonces tenemos que cuidar de poder. Y hay otro aquí que dice bendito Cristo. ¿Cómo es? Gloria a Dios. Tenemos varios aquí con... Hay otro que dice, Padre nuestro. Y no es Padre, pues, ¿cómo le decís Padre? Es Padre, pues. Pero como ya les he dicho 2 o 3 veces que lo corrijan y no me obedecen, ya no les digo. Ya no les digo. Incluso una vez, imagínense, una vez le dije a un hermano, tiene que corregir esta palabra, porque usted la dijo mal y se escucha mal. Y me dijo, yo igual he visto una que usted dice mal. Ah, no, le dije. No, dijo, después me voy a acordar, dijo, pero después se la voy a decir. No, le dije, no, sí, esto no puede ser. Es como que te voy a sacar una igual picado. ¿Ah? Espere, hable por ahí porque si no, no escuchamos lo que están viendo. Nuestro hermano Gigi Ávila contaba que ahí en la congregación había un varón que decía, mi arma te alaba. No dice mi alma, mi arma. Ya, no estamos desviando el tema, ya dejen de reírse, estamos desviándonos. Entonces, mire, ¿entendieron el ejemplo tan sencillo que pusimos, cierto? No es lo mismo, dijimos, saber que el fuego quema a haber sido quemado por el fuego. ¿Me entiende? Lo primero informa. Lo anotamos, lo primero informa.
Nos estamos refiriendo al fuego. Lo primero informa, lo segundo cambia cómo usted se acerca. Vuelvo a repetir, no es lo mismo saber que el fuego quema que haber sido quemado. ¿Cierto? Eso era lo primero. Son dos cosas que estoy diciendo ahí. La primera es, no es lo mismo saber que el fuego quema. Eso solo te informa. Solo te informa, eso quisimos describir. Y lo segundo, cambia la forma en que usted se acerca al fuego. ¿Me entendió? Cambia la forma, tú no vas a llegar al fuego. Otro ejemplo, los bebés que no saben, uno tiene que enseñarles que el fuego quema o cuando hay algo caliente que no se puede tocar. En el campo usamos estufas de metal, aquí en Santiago creo que ya no se usan, pero eran todas de metal. Entonces poníamos leña en el campo cuando ya estábamos más avanzados, porque en el principio era fuego en la tierra, nomás en la cocina. Después ya más avanzados teníamos estufas a leña y tú le ponías buena leña, por ejemplo, leña de eucaliptus, que calienta mucho y se llega a fundir la estufa. Entonces se pone al rojo el metal. Imagínense si un niño va y la toca. Y los bebecitos pequeños no saben y van directo para allá. ¿Por qué? Porque aunque tú le enseñes del fuego, le hagas un dibujito del fuego, no va a saber hasta que tú le enseñas a topar de alguna manera alguna cosa caliente, que no se queme por supuesto, pero que sienta el correntazo para que vaya aprendiendo. Y a veces el niño, dale con que quiere tocar, dale con que quiere tocar, dale con que quiere tomar el té caliente del papá o de la mamá hasta que le dan una probadita. Ya, bueno, ya prueba, pum, se quema. Qué malo mi papá, qué mala mi mamá. Pero así se aprende, alaba lo que él vive. Entonces abajito ustedes van a poner, Dios no busca creyentes informados solamente. Dios no busca creyentes informados solamente. ¿Qué es eso? ¿Es un niñito que suena como una sirena? Uy, uy, uy. Dios no busca creyentes informados solamente, sino creyentes transformados. Otro subtítulo. El problema no era falta de acceso. Acceso es con doble C. El problema no era falta de acceso. Me refiero a que ellos podían tener conocimiento. Podían recibir, tenían acceso a todo. Es como nosotros hoy en día tenemos el acceso, creo que el más extraordinario de toda la era de la humanidad completa al conocimiento. Nosotros en la actualidad tenemos el acceso más extraordinario de toda la era de la humanidad completa. Nunca antes un ser humano había tenido tanta capacidad en el acceso para la información. Hoy día el que no sabe algo es porque no pregunta, porque en internet pregunta, hasta a los doctores les puede preguntar. Imagínense que hay líneas directas para hablar con doctores. Hoy hay todo. Quiere hablar con un veterinario, quiere hacer algo. Todo está al alcance. Pero es que es increíble, mire lo que dicen los estudiosos. Dicen que este es el tiempo donde existe la mayor información en cuanto a todas las cosas, no solo dentro de la iglesia, diccionarios, comentarios, distintas versiones de la Biblia. Todo el acceso lo tenemos hoy,
pero lamentablemente dicen que esta es la generación de la iglesia más ignorante de todo el tiempo. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Por qué lo dicen ellos? Porque dicen que el porcentaje de gente engañada en las falsas doctrinas de prosperidad, libertinaje y etcétera, etcétera, es demasiado grande, teniendo todo el material que tenemos hoy día para abrir los ojos. ¿Cómo va a haber gente aquí en Santiago Centro dirigida por un obispo homosexual? ¿Cómo va a haber gente dirigida por un obispo que es ateo, que es izquierdista y que apoya a todos los del movimiento izquierdista, si los izquierdistas son contra la Biblia, contra Dios, contra todo el cristianismo? ¿Cómo un obispo va a estar de acuerdo en apoyar a un político, por ejemplo? Estoy hablando de un obispo que salga por redes sociales diciendo que apoyen a tal político, candidato que va a favor del aborto. ¿Me entiende? O sea, la ignorancia es extrema, una cosa que usted no se puede... Y la gente lo sigue. Y hay gente ahí. Y ahí es donde uno dice, pero esto es un chiste, ¿qué le pasa a esta gente? Y ahí se cumple lo que le estaba diciendo, ¿ves? Santo Dios, se le fue el gozo aquí. Se quedaron mudos. Dios mío. Pero es verdad, pues es lo que le estamos viendo en internet. Se ve. Santo es el Señor. El problema no era la falta de acceso. Observe esto. Escriba. Observe esto. ¿Cómo se dice ahí? Observe esto con cuidado, detalladamente, para llamarle la atención. ¿Cómo sería? Observe esto con mucha atención. Ya. Observe esto con mucha atención. El texto dice, 2 puntos. Observe esto con mucha atención. El texto dice, 2 puntos. ¿Qué dice? Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Cómo dice el texto? Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Quién se dio cuenta de lo que acabamos de leer? El problema no era que ellos no tuvieron acceso. No lo escriban, estoy comentando. El problema no era que ellos no tuvieron acceso al conocimiento. El problema es que Dios le está diciendo, ustedes lo desecharon. Tenías que venir al estudio bíblico. Tenías que levantarte temprano. Los días sábados yo duermo poco. Sábado para domingo porque nos toca. Anoche, ¿hasta qué hora aquí? 11, 12 de la noche. Aquí porque se inundó, po. Había como medio metro de agua. Todo para allá, pero hay unos videos terribles. Todos los hermanos aquí para allá, como 8 hermanos dándole. Juanito, por eso no ha llegado Juanito. Hermano Carlos, su esposa. El hermano, ¿cómo se llama el hermano que ve los? Patricio Yancaqueo, su esposa, su hijo. Entre todos sacando el agua aquí, pero era demasiado. Y todavía mire la alfombra mojada, todavía. Viendo la electricidad. Juanito me dio un informe. Mi pastor dice, el dueño del local y el maestro eléctrico, que no pueden arreglar un día domingo ni un día sábado, no pudieron porque faltaban materiales. Juanito, tú eres maestro, súbete a verlo tú. Es que no prende mi pastor, pero súbase a verlo, que en el nombre de Cristo. Súbase a verlo, que cuando uno se dispone a hacer algo, Dios abre puertas, Dios da visión, Pero si tú dices, amén, esperemos hasta el lunes, ahí te queda.
Mire que Moisés, Señor, ya hasta aquí llegamos, pues viene todo el ejército egipcio. Traen carros, jabalina, traen todo, caballos, jinetes. Y llegamos aquí, no hay más camino, está el mar. Hasta aquí llegamos, Señor. ¿Y para qué clamas a mí? Si tú tienes que avanzar, ¿para qué clamas? ¿Qué tiene en la mano? Levanta la vara que tiene y ponla. Y se abrió el mar. Tremendo, ¿no, hermano? Juanito subió pilar por pilar, subió arriba y vio que había, y dijo, pastor, hay un problema. Que el eléctrico anterior, el que vino a hacer esto, parece que lo hizo muy rápido y no desconectó las luces anteriores. O sea, cuando nosotros prendimos nuestra luz, arriba dejó los otros focos también. Entonces por eso se sobrecarga y Juanito hizo los ajustes ahí, y desconectó un poco y mire, pum, prendió todo. Entonces, queremos hablar con el eléctrico. El día lunes, vamos a hablar con el eléctrico. Santo Dios. Observe esto, dije que. Por cuanto desechaste el conocimiento. Abajito ponga. No fue ignorancia inocente. No fue ignorancia inocente. Yo, durante mis años de convertido, que son más de 20, unos 24 años, toda mi vida he escuchado, sobre todo mujeres en la iglesia que dicen, ¿sabe, pastor? A mí no se me queda nada. ¿A qué se refiere? No, yo leo y no se me queda nada. Pero usted se da cuenta que para otras cosas son tremendas, se les queda todo. Se les queda todo, hasta la copucha, pues sabe, la Noela sabe hasta de quién es el hijo de la otra que anda embarazada. ¿Sí o no? Sabe el cagüín, la copucha, el chisme. Se sabe de todos los personajes, los nombres. Pero en la iglesia no se le queda nada. Y siempre lo escucho. Una familiar mía un día vino, pastor, mire, yo el único problema que tengo no se me queda nada. ¿Y a usted se le queda? Santo Dios. ¿Cómo en un mes no te va a aprender un versículo? Hay una técnica. Cuando usted repite algo 100 veces, nunca más se olvida de su mente. La repetición. Si usted agarra un texto bíblico y lo repite, lo lee textualmente como está 100 veces, nunca más se va a olvidar de tu mente. Porque algo tiene tu cerebro, que tu mente, que cuando repite algo muchas veces nunca más se lo olvida. Por eso es que la memorización va de acuerdo con la repetición, son dos cosas que van de la mano. Por eso es que en la escuela cuando te portabas mal, te decían, va a escribir 100 veces, no debo pelear. No debo pelear. No debo pelear. Y yo tenía que llenar páginas, ¿usted igual o no? Plana y plana y plana. Plana y plana, no debo pelear, no debo pelear. Y después, eso se te memoriza, pues te lo aprendes. Si algún niño se robó una goma, se robó un lápiz, ya, no debo robar. 100 veces lo va a escribir. ¿Y por qué? Porque hay estudios que dicen que la persona que repita 100 veces una cosa no se le olvida. Entonces, como a usted no se le olvida, apague la tele, esas novelas, esas comedias, esas series. Ahora ven series las mujeres. Yo le dije a una hermana, ¿qué está viendo ahí? Y tenía en el celular y dijo, es una serie, pastor. Escondió el celular. ¿Qué serie? Turca. Entonces,
Hermana, le digo yo, eso no le entra en provecho. Ya no la veo más, pero siempre están con eso. Ven series, ¿cierto? No fue ignorancia inocente, dijimos. Fue rechazo. Fue rechazo. Esto sigue ocurriendo hasta hoy. Ay, ay, ay. Esto sigue ocurriendo hasta hoy. Vamos a poner algunas comas. Se descuida la Biblia. Se vive sin escudriñarla. Coma, se reemplaza por emociones. Tanto que les gusta sentir solamente. Se reemplaza por emociones. Emociones sin H. Se reemplaza por emociones. Prefieren oír mensajes livianos. Prefieren oír mensajes livianos. ¿Por qué? Ahora viene un título, perdón. Se me olvidó decirle. ¿Por qué debemos conocer la Escritura? ¿Por qué debemos conocer las Escrituras? ¿Por qué o para qué, cierto? Número uno, porque protege al creyente. Número uno, porque protege al creyente. Protege al creyente. Jesús lo dijo claramente, 2 puntos. Jesús lo dijo claramente, 2 puntos. ¿Y por qué no lo pone en una colchoneta? Ayudémoslo para que duerma un ratito. Que él se vino a rehabilitar, pues vive en la calle y por eso está dormido. Pero se puede caer ahí. Hablamos en la plaza con él el viernes. Lleva 1 mes en la calle. Debe quedar alguna colchoneta, ¿cierto? Ayúdale a Anthony a buscar una. ¿Para dónde va? Manito, ¿dónde está? Ahí fue el Anthony, fue a buscar una. O ahí mismo, vaya, venga. Anthony, ahí queda bien, ahí, privadito. En la salida de emergencia no creo que va a haber una emergencia ahora. Vamos a pasar todos por arriba, pues. Dios le bendiga. Vaya a descansar ya. Ya. Vele que quede bien. Si necesita una cabecera, algo le pone ahí, una ropita, por mientras. Que el viernes en la plaza él aceptó a Cristo, lloró y ahí contó que lleva 1 mes en la calle y dice que tenía como una empresa, una microempresa. Era bien, pero problemas familiares y todo, se puso a tomar y quedó en la calle. Y quiso volver y la familia le cerró las puertas. Y lleva 1 mes durmiendo en la calle.
Entonces dijo, ¿ustedes me pueden ayudar? Y como tanta gente que nos engaña, el hermano William dijimos, ven el domingo a la iglesia y te ayudamos. Si no vienes porque no era verdad. Y vino, entonces ahora hay que ayudarlo. Que duerma un ratito porque tantos días sin poder dormir en un colchón, ahí le prestamos un colchoncito que duerma, después le damos algo de comidita, ya va a empezar a volver en sí el hijo pródigo, ¿cierto? Y después lo llevamos para allá, para el hogar que tenemos en la radio. Allá le matamos una gallina de las que tenemos. Dios nos ha bendecido, tenemos como 100 pollos. Se nos han multiplicado por 3. Dios hace algo, pero esas gallinas ponen hasta por si acaso. ¿Cierto? Los que viven ahí no tienen que comprar huevo, pollo, nada de eso. Es lindo el Señor. ¿Seguimos? Ya. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué parte? Jesús lo dijo claramente. Mateo 22, 29. Mateo 22, verso 29. Si quieren lo anotan. Él les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis se escribe sin H. Erráis es E-R-R-A-I-S. Erráis. Y lleva un acento en la A. Erráis. Ignorando las Escrituras. ¿Por qué les va mal? ¿Por qué están errando? Porque ignoran las Escrituras. Y para ignorar las Escrituras, ¿qué podemos hacer? Conocerlas, leerlas, estudiarlas. Mateo 22, verso 29. Observe el orden. Sí. Del mismo punto. Observe el orden. Primero ignoraban la palabra. Lo primero es que ignoraban la palabra y lo segundo es que vivían en error. Yo dije primero, observe el orden. Ignoraban la palabra y vivían en error. Qué lindo. Me gusta esta enseñanza. Me gusta esta enseñanza porque nos enseña más la palabra. ¿En qué nos ayuda esto? No ignorar. La palabra nos cuida. La palabra nos ayuda. Son dos partes, ¿se acuerdan que le dije al principio? Son dos partes. La primera parte es, mi pueblo fue destruido. Y esto sí que es profundo. No fue perseguido. No fue atacado. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Les faltó. Ellos decían que conocían, pero eso no era suficiente. Les faltó. ¿Cómo decía el pasaje? Le faltó conocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando dice le faltó conocimiento? No profundizó. Un poco. Le faltó. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahora, de aquí que algunos se han ido al extremo. Lo que teníamos anotado que era. Y ahí vamos a poner aquí entonces algo que nos va a servir. Vamos a poner aquí, cuidado. Cuidado con los extremos. Alguien después me pasa el apunte porque yo esto no lo tengo anotado. Lo estoy dictando del momento.
Cuidado con los extremos. Conocimiento sin espíritu. Conocimiento sin espíritu. Versus, sí, con mayúscula. Versus mucho espíritu sin conocimiento. Y ahí sí tenemos un problema grave. Y ustedes van a poner entre paréntesis, bautistas versus pentecostales. Pero no todos los pentecostales, ¿eh? Bautistas versus pentecostales. Me gusta como lo dicen los americanos, pero no lo puedo pronunciar. Cuando pentecostal. Cuando ellos me dicen de qué línea soy, los americanos lo dicen bonito. Pentecostal. No lo sé pronunciar, pero lo dicen bonito cuando hablan de pentecostal. ¿Entendieron los extremos? ¿Qué pasa con los bautistas? Profundidades en la palabra, libros, lápiz, papel, Biblia, ellos puro estudio, seminario, ¿cierto? Pero mande a un bautista a echar fuera a los demonios. ¿Me entiende? Mande a un bautista a orar por los enfermos. Vos. Usted nunca va a ver a un bautista en una urgencia de un hospital orando por la... No, yo nunca vi los bautistas predicando en las cárceles. No, yo no veo esa línea del conocimiento, de la palabra, de la teología. No los veo en las calles, no los veo en el evangelismo, no. Entonces el bautista se va demasiado en el conocimiento y descuidó la otra parte, que son dos cosas importantes que el creyente debe tener de la mano así, enlazadas, unidas, que es, aquí dice, erráis. ¿Por qué erraban? Porque ignora las escrituras y dice, y el poder de Dios. Dos cosas distintas. Palabra y poder tienen que ir unidas, de la mano. ¿Se imagina usted un bautista con todo el conocimiento que adquieren porque estudian, pero, ¿cierto? Estudian. ¿Se imagina un bautista bautizado por el Espíritu, lleno del poder de Dios? Sería extraordinario. Estoy hablando de los bautistas que estudian, pues. Estoy hablando de esos bautistas que leen, que tienen palabra, porque siempre están indagando, pues. No de esos autodenominados que no entienden nada, que se la pasan todo el tiempo peleando por la doctrina de la gracia y al final caen en desgracia. No, yo estoy hablando de los que estudian. Nosotros leímos libros, comentarios para extraer buenas enseñanzas, por ejemplo, de Matthew Henry, que fueron de línea corte bautista o calvinista. Estuvo entre ellos Moody en los años que leíamos sus comentarios bíblicos, que usamos material de ellos. Francisco La Cueva, que no me acuerdo de qué línea es, que le leíamos teología sistemática básica, que para mí básica era terrible nivel para allá para arriba. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, hasta el tomo 10. Tremendo, po, en la palabra. Pero, por el otro lado tenemos los grandes pentecostales. Puras lenguas, fuego, dones, visiones, profecía. Y echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar en las calles, campaña evangelística, vigilia, ayuno, cero Biblia. ¿Quién me va entendiendo? Es un peligro un hermano
Es un peligro a veces un hermano que solo busca el fuego y no conoce la Biblia. Es un peligro. Porque cualquiera después lo engaña, pues. Hay gente que dice, no, el Espíritu me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Sí, pero si el Espíritu quiere que leas la Biblia, si el deseo del Espíritu es la palabra, y mi Biblia, ¿quién me la peló? Ve a buscarme una Biblia en mi oficina. Eso, Gary. ¿Usted estuvo con quién? Yo gritaba amén y se Espere, tapaban, que escuchen. Porque que no, algunos se tapaban los oídos. de nuevo. ¿Usted estuvo con los? Sí, yo estuve con los salvos siempre salvos. Ya, en la iglesia Que de eran de ella. corte bautista, mucha lectura, mucho conocimiento. Mucho estudio, mucho conocimiento. Sí, el pastor se desalmaba explicando cosas. Y cuando yo gritaba amén, se tapaban los oídos algunos. No, eso no es nada. Yo en Ecuador conocí a una hermana que le se echaron porque le enojaban. agarró el poder de Dios y habló en enojaban. lengua. Y estaban en una enseñanza y la sacaron así empujando y la sacaron del culto. A mí también. Y esa hermana llegó a Quito Centro a hablar conmigo porque había visto por la televisión mi programa y llegó allá donde nosotros llorando que en una iglesia bautista de un barbudo ya la habían sacado del culto porque la hermana empezó a hablar lengua y a alabar a Dios. ¿Entendieron cómo es? O sea, un creyente poderoso, un bombazo para las tinieblas, es un creyente con palabra y lleno del Espíritu, completo. Que no solo fuego. Hay uno en Puerto Rico. Amo Puerto Rico, he estado ahí. Me gusta la isla, es preciosa, su gente maravillosa. Pero lamentablemente, a pesar de que la isla, que te reí, William, a pesar que en la isla Dios nos ha entregado tantos grandes evangelistas, ¿cierto? Para bendición del pueblo de Dios en el mundo entero, como el hermano Gigi Ávila, Arnaldo Torres, que son puertorriqueños, y tantos, ¿cierto? Tantos, José Domingo Muñoz, que ya partieron a la presencia del Señor, entre tantos que conocemos, que fueron de tremenda bendición para el mundo cristiano habla hispana. Fueron maravillosamente, también ellos tienen una cantidad de charlatanes, habladores, que no tienen idea lo que hablan, y puro fuego, y corren por la iglesia, y el fuego, y hacen una burrada, hermano, terrible, porque desconocen la palabra. Porque mire, uno de esos que bota fuego hasta por las orejas, yo le digo, bueno, a ver, voy a tratar de entenderlo, voy a escuchar su mensaje, a ver, ¿qué va a predicar? Para ver si el hombre a lo mejor conoce la palabra y está haciendo esto. Y cuando predican, nada. No hay conocimiento en las Escrituras. Por eso es bueno que usted se alimente de la palabra, ¿ves? No solo llenarse del Señor, no solo oración, no solo ayuno, no solo vigilia, no solo culto, no solo echar fuera demonios, sino también tiene que apartar tiempo para la palabra, la enseñanza. Pastor, volvamos al estudio, pero si esta es una enseñanza profunda que te estoy dando, po. Lo que le estoy diciendo es profundo. No lo dice casi nadie. ¿Tenemos que llenarnos del Señor? Sí, y tenemos que llenarnos de su palabra. Que el mandamiento es, meditarás en ella de día y de noche. Y no solo en la casa, dice, al levantarte, al acostarte, al andar en el camino, en el campo, la enseñarás a tus hijos, la escribirás en las murallas de tu casa. Ya ves, saque a Shakira. ¿A quién más tiene usted ahí? Saque a la Billota. ¿A quién más tiene usted ahí? ¿Ah? Saca a los charros del Humaco. Mira el otro.
No, pues ya saque toda esa mugre y ponga un texto bíblico. Ponga texto de la Escritura. Yo conocí a un hermano que él escribió todo el cielo de su habitación, con pasajes bíblicos. Grande. Y despertaba y leía la palabra. Despertaba así, el techo todo lleno de pasajes bíblicos. En la habitación de sus hijos, póngale un texto bíblico. Por último, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sobre la tierra te sean alargados. Ponga textos bíblicos, no se atreve. ¿Cómo la gente se atreve a pegar tonteras a los muros? ¿Sí o no? Toda la gente se identifica con lo que pegan, pues esos endemoniados de negro llenan la casa con cosas, pues. Puros diablos pegados y cosas, letras satánicas. Y no les basta, salen a la calle a rayar la ciudad. Rayan la ciudad con cosas. ¿Por qué no hay un loco pentecostal que raye la ciudad escribiendo texto bíblico? Que se atreva a hacer algo, pues poner un pasaje bíblico, Cristo viene. Hay partes de, parece que fue en el sur, Bernarda, que dijeron que había alguien que había puesto el letrero que decía arrepiéntete, Cristo viene pronto. Por el camino, letrero en pancarta, escrito hacia un sector rural, por la orilla de la carretera los mandó a poner. Puros textos así, pero fuertes. Qué lindo a gastar un par de lucas y hacerlo. El hermano Germán quiere hablar y la hermana Dalila también levantó la mano. En el auto puse, ¿Ah? hace un tiempo atrás, en el vehículo atrás, el vidrio de atrás, le puse un letrero que decía Jesucristo, única respuesta para este pueblo pecador. Lo tuve por harto tiempo. Y las calles de repente me tocaban la bocina, me hacían así, y otros me insultaban. Y ahora tengo ese sonríe, Cristo te ama. Está mucho amor, parece ese. Oiga. Pero siempre ando ahí. Excelente. Pero mire, si usted pone sonríe, Jesús te ama, todo el mundo va a sonreír. Pero si usted pone arrepiéntete que Cristo viene, arrepiéntete y escapa del infierno, ven a Cristo, no sé, alguna cosa, cambia la cosa. En la casa de los cristianos livianos siempre hay un pan de vida. ¿Conocen los pancitos de vida? Es una cosita así, con puros papelitos que dicen un texto. Búscame un papel ahí que diga algo de juicio. Nada, puras bendiciones. Puras promesas. Puras promesas, prosperidad. Entonces ellos dicen, no, pero a mí Dios me habla aquí. Claro, te habla lo que tú quieres porque ahí está seleccionada la bendición, pues. No, pues si usted quiere que Dios le hable, tome la palabra completa. Los 66 libros, pues, pídale al Señor una palabra. No lo que está encapsulado ahí, que es puras bendiciones, promesas de Dios, no. Yo he discutido con él por eso. En una librería cristiana me lo ofrecieron y le dije yo, no, eso no, porque eso trae puras bendiciones y la palabra de Dios no es solo bendiciones. En la palabra de Dios hay juicio, en la palabra de Dios hay disciplina, en la palabra de Dios hay corrección. Y me dijeron, pero si esto es palabra de Dios, sí, pero está arreglada. Puras bendiciones, promesas. Y si usted quiere que Dios le hable, o sea, ¿usted va a escoger lo que quiere? No es así. Por eso es que te motiváis tanto. Andáis terrible pecador y agarra un pancito, te daré hasta los confines de la tierra, no sé qué, y el otro va creyendo y anda terrible pecador. No, pues ve, ignorancia. Ahí está, ignorancia. Claro. No es así. ¿Seguimos? ¿Van aprendiendo algo hoy día o vinieron a perder el tiempo?
¿Qué nos ha hablado la palabra hoy día, hermano José? ¿Qué nos ha enseñado hoy día la palabra? De la falta de conocimiento. De la falta de conocimiento, mi pastor. Ya. ¿Qué más? De que en delante estábamos conversando con mi esposa. ¿Usted estaba conversando en el estudio? Sí, es que estábamos meditando en algo que dice la palabra que nos llamaba la atención de que podemos venir al culto, pero en la Biblia no leímos en la casa no leemos la Biblia. Es como un ejemplo claro. Hermana Cintia, ¿qué aprendió usted? Claro, referente a lo que dice el José, era como un ejemplo claro cuando el Señor dice erráis. Porque claro, nosotros venimos al culto, recibimos la palabra, pero nos vamos para la casa y nos escudriñamos, nos leemos, nos estudiamos. Entonces sería un ejemplo claro de cómo uno en la casa se desconecta, digamos, de cierta manera, y ahí uno puede errar. Y estaba buscando en la RAE lo que significa errar, y significa equivocarse, fallar. Y bíblicamente significa extraviarse, deambular, desviarse del camino. Buenísimo. Vamos, que voy a preguntarle a otro. Está mirando, ¿eh? ¿Qué hemos estudiado hoy día? Hermano, buenos días. No debemos desechar ni ignorar la palabra. Tenemos que buscar la presencia, poder de Dios y de la mano uno con el otro. La palabra, la escritura, escudriñarla de día y de noche, como dice la palabra, hace mucho efecto en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿alguna hermana? A ver esta, hermanita. A ver, ponerla a la hermana italiana. ¿Qué hemos estudiado, hermana italiana? A ver si estamos presentes aquí en la clase. No, estuvimos estudiando de Acérqueselo más, que no escucha. que debemos estar más conectados con la palabra, debemos escudriñarla, porque de pronto escuchamos acá en la iglesia, pero también debemos estar conectados estudiando para no errar cuando de pronto alguien en la calle nos pregunta algo y de pronto no sabemos qué responder. Ya. Porque por lo mismo me pongo nerviosa. A ver, préstele a su sobrina. Es que tengo... Usted es nuevita, pero quiero escuchar, a ver si usted ha aprendido algo. Está viniendo ella las primeras veces, ¿verdad? Aquí. Sí, 3 veces, 4 veces ha venido. Sí. Ya, a ver, ¿qué ha escuchado hoy día? ¿Qué estamos estudiando? Aprendí que hay que estar constantemente leyendo la palabra para no caer en tentaciones tal vez, o también para no creerle a cualquier persona, porque nos puede estar engañando al no tener conocimiento, podemos caer también en eso. No anoté nada, pero... No anoté nada, pero de eso me acuerdo. Dice. Gloria a Dios. Vayan aprendiendo que les voy a preguntar porque... A ver, Nini y Joana. A ver, Nini y Joana. Está bien seria hoy día esta mujer. Santo es el Señor. Muy buenos días para todos los hermanos. Mire, yo por ejemplo, ahora que yo estoy viviendo con la hermana Dalila, hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, nosotras siempre en las noches, casi 1 hora, 2 horas, oramos y siempre escudriñamos la palabra y siempre opinamos de la una a la otra. Entonces, eso nos ayuda mucho en el crecimiento espiritual. Hemos aprendido mucho para la gloria del Señor y de verdad que esta es una palabra que muchas veces yo la tomo mucho porque cuando yo no retengo algo, siempre lo escribo y siempre lo pego o en cualquier parte y yo digo, bueno, esto me lo voy a aprender así porque quizás eso igual me va a servir para mi vida espiritual, pero también me va a servir mucho para salir a predicar en la calle porque me encanta y de verdad que he crecido mucho para la gloria del Señor. Hermana, la pregunta era, ¿qué aprendió en el estudio? ¿Qué estamos estudiando? No, del conocimiento. Porque mire, me habló de que vive con la hermana Dalila, No, sí. me habló de que oran, me habló de que ha crecido bastante espiritualmente, pero no me ha dicho qué estudiamos hoy día. Del conocimiento.
¿Conocimiento? Del conocimiento de la palabra, que nos falta mucho conocimiento de la palabra. O sea, de que eso, mi pastor, o sea, es que era como un ejemplo de lo que yo le quería decir. O sea, no solamente decirle de que yo estaba viviendo pues con la hermana Dalila, sino como un ejemplo. Ya, y la hermana que vino a pasear, vino a conocernos, la hermana Juanita, ¿ha escuchado algo de la palabra? ¿Qué estamos estudiando hoy día? Amén, estamos estudiando que hay que escudriñar más las escrituras, aprender de ellas, para que no nos equivoquemos y para que nadie nos lleve por otro camino. Amén. Santo Dios. ¿Y el del Quisco qué dice? Que Dios le bendiga, hermano. Mi pastor, muy importante tener conocimiento de la palabra, porque tiempo atrás a mí algo me estaba ocurriendo sobre esto, y aquí leyendo el texto bíblico del libro de Osea, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y conocimiento de la palabra. Es lo que me estaba ocurriendo a mí, mi pastor. Y cuando yo veo su primer culto o predicación, y me habló usted por intermedio de la palabra, me di cuenta de que me faltaba bastante conocimiento. Y de hecho ya llevaba 2 o 3 años en el Evangelio y no estaba aprendiendo nada. Entonces ahora me estoy dando cuenta que es importante conocer la Escritura, leerla. No tan solo, como dice usted, estar en la oración, en el ayuno, porque yo estaba en eso, me estaba ocurriendo eso mismo. Faltaba poco conocimiento de la palabra. Claro. De hecho, cuando llego acá, varios hermanos me preguntaron unos textos bíblicos que yo no tenía conocimiento, mi pastor, y eso es un grave problema para un hijo de Dios. Y eso es lo importante de hoy día, tener el conocimiento de la Escritura, saber qué nos habla la Escritura y cómo lo hablan, sobre el pecado y sobre muchas cosas que en las iglesias liberales no se habla, porque se habla de pura prosperidad, de puro amor. Es lo que me ocurría a mí, por misericordia del Señor. Llegué a este lugar para tener conocimiento de las Escrituras. Eso es, mi pastor. Ya. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Hay tantas cosas que les dije maravillosas del estudio, pero nadie me las da. Les dije cosas como, por ejemplo, que gracias a Dios hoy día tenemos acceso al conocimiento, a la palabra, gratuitamente. Ellos tenían, el problema de ellos no era que no tuvieran acceso, el problema es que habían desechado el conocimiento. O sea, no quisieron ver todas esas cosas, las que hemos ido aprendiendo. Hemos ido hablando hoy día acerca de un texto bíblico. Santo es el Señor. A su nombre sea la gloria. ¿En qué parte vamos? Ya. A ver si me ayudan a buscar un texto que vamos a añadir, el que dice la palabra, donde no hay palabra o donde no hay profecía, dice, que es lo mismo, palabra y profecía en ese momento. Donde no hay profecía, el pueblo Proverbios, hermano, no esté tirando texto si no se acuerda dónde está, que confunde, que ahí están diciendo dónde está y usted dice otro. Y de ahí viene diciendo, ¿es ahí o no? Y no anda ni cerca. Proverbios 29, 18. ¿Quién lo lee, por favor? Vamos, aprovechemos el tiempo. 29, 18. 29, 18, Steven. Amén. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, el pueblo se Desenfrena. desenfrena. O sea, si no hay palabra, aquí se descarrila todo el mundo. Y la segunda parte dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Más el que guarda la ley. Esa anótenlo de respaldo.
Hermanito, no llegue saludando y conversando si estamos ocupados aquí. O sea, si alguien llega atrasado, no va a respetar lo que estamos haciendo. Si alguien llega atrasado a una clase, ¿qué tiene que hacer? Calladito, calladito, permiso. Saludando, hola, ¿cómo estás? Y abrazando a uno de ahí al otro. Oye, siéntate luego. ¿Tengo razón o no? ¿Sí? Sí, ya. Creo que habían unos pastores antiguos que llegaba alguien atrasado, no lo dejaban entrar. Y más antiguo, cuando yo era pequeño, dice mi mamá que en el campo, en la iglesia, se iba a leer la palabra y cerraban las puertas. Nadie podía interrumpir la lectura de la palabra. Y la palabra y la oración de comienzo, y después decían, si viene alguien atrasado, iba a entrar. No, van a leer la palabra, afuera se queda. Y a la gente que quedaba afuera le decían, usted va a entrar cuando se permita ya ahora, porque están en la lectura. Se honraba tanto la lectura. Imagínense ahora cierro la puerta a las 10 en punto en el culto. Se me queda la mitad afuera. Pues sí. Podríamos cerrar la puerta y decirle, hermano, estamos leyendo, así que... Santo Dios. Escriban ahí, donde falta palabra, sobra la confusión. Sobra la confusión. Y ponemos otro subtítulo ahora. Hemos ido poniendo títulos. Ahora vamos con el título, la palabra produce estabilidad. Primero dijimos la palabra protege al creyente. Ese fue el título anterior, ¿cierto? Ahora estamos diciendo la palabra produce estabilidad. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Ponemos abajito fluctuantes. Vamos a describir fluctuantes. ¿Qué significa? Fluctuantes. Fluctuantes implica inestables, o significa inestables, coma, cambiantes, coma, fácilmente influenciable, Tremendo, hermano. Claro, una persona inestable, una persona fluctuante, como dice aquí, como un cristiano que ha estado en la palabra, que ha estado en la escritura o que ha estado en la iglesia, que ha visto el poder de Dios todo y después se van de los mormones, donde los testigos de Jehová habrían que estar. ¿Ah? O se vuelve ateo. ¿Cómo que se va a ir al Corán, dice, para buscar más información? O sea, santo Dios, como en la familia me dijeron que había un tío por ahí que se había bautizado en todas las religiones, dijo, por si alguna está mal, dijo. ¿Sabe la ignorancia pensando que el bautismo lo va a salvar? Y viviendo terriblemente mal. Entonces seguimos. Una iglesia sin palabra vive reaccionando a todo.
Una iglesia sin palabra vive reaccionando a todo. Al ladito ponga o entre paréntesis. Hoy se cree una cosa, mañana otra. Repito, una iglesia sin palabra vive reaccionando a todo. Entre paréntesis. Hoy se cree una cosa, mañana otra. Ejemplo, 2 puntos. Un creyente sin fundamento, nos referimos a la palabra, ¿cierto? A la base bíblica. Un creyente sin fundamento es como un barco sin ancla. Cualquier viento lo mueve. Nos están escribiendo de todos lados. Nos está escribiendo un pastor, si le puedo, que están viendo en vivo. Me escribe un pastor y me dice que por favor le enviemos la enseñanza escrita para ellos pasarla en su iglesia. Otro hermano de otra congregación nos escribe de aquí de Santiago de Chile y dice: Dios les bendiga, pastor, gracias por transmitir la enseñanza. Y dice: y qué bueno que usted les pregunte a los hermanos qué es lo que se está enseñando. Ya que me imagino que se debe preparar, dejar tiempo, aún dejar de hacer cosas para realizar los estudios. Y muchas veces, hermanos, no están atentos. Dios le bendiga, pastor. Oiga, es que eso es molesto a veces. ¿Cuándo? Cuando uno tiene que, incluso a veces su tiempo libre, dejar para poder preparar, estudiar, ver significados, cosas. ¿Y para qué? ¿Para que, hermano, no tomen en cuenta la enseñanza? ¿No? Tremendo. No, hay que estar atento. Santo Dios. ¿Seguimos? Cualquier viento lo mueve. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? ¿Sí? Un aporte. Vamos con el micrófono. Referente a lo que usted está hablando, lamentablemente la falta de conocimiento del creyente lo lleva a que en algún momento empiece a cuestionar lo que se predica, obviamente por el desconocimiento, y después terminan creyendo en todas estas sectas, en todos estos movimientos raros, ¿no es cierto?, que se ha creado hoy día, que se dicen ser evangélicos, pero tienen una visión totalmente distinta a la Escritura, y es por la falta de conocimiento. Incluso algunos han terminado creyendo en sectas como los Solo Jesús, Testigos de Jehová, adventistas, y son doctrinas totalmente peligrosas para el pueblo evangélico. Por eso es fundamental tanto el conocimiento de la palabra de Dios como la vida espiritual, porque es un complemento. A veces a mí me pasaba que a veces yo decía, me hablaban algo y yo por dentro decía: no, si esto no es verdad, no, si esto yo sé que no es verdad, no tenía el conocimiento bíblico, pero ¿qué hacía yo? Llegaba a la casa y me ponía a estudiar, llamaba a un hermano, me dijeron esto es así, me dicen: no, hermano, esto no es así, y claro, el Espíritu Santo me da testimonio de que eso no es verdad, pero si uno no tiene el Espíritu Santo, termina creyendo. Imagínense que en una sala de clase me contaba un amigo que estudió teología, y el profesor dijo: ya, ¿cuántos creen que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación? Y todos: amén. Y él dijo: el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación. Y empezó a dar fundamentos bíblicos, según él, y casi el 80% de la clase terminó creyendo que el arrebatamiento iba a ser después de la gran tribulación. Y eso es por desconocimiento de la palabra. Eso es lo que se predica hoy en día. El tema, aunque no lo hemos pensado, el tema de los salvos, siempre salvos, eso está en la iglesia metodista pentecostal, se ha metido. ¿Y por qué se ha metido? Porque lamentablemente la iglesia hoy en día tiene falta de conocimiento. Carece de conocimiento. Ellos ni siquiera leen la Biblia. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Yo años leí la Biblia,
Pero hubo un tiempo que yo empecé a decirme dentro de mí, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué está hablando la Biblia acá? Y no me quedaba con eso, yo trataba de estudiar, averiguaba, leía, decía, para poder entender y profundizar en la palabra de Dios. Una cosa, como le decía, es leerla y otra cosa es estudiarla. Y es bueno tener el conocimiento de lo que nosotros estamos creyendo. Amén. Eso. Maravilloso. Maravilloso. Justo vamos al otro título o subtítulo de la palabra del Señor, del estudio, porque vamos viendo paso a paso los beneficios de conocer la palabra del Señor, ¿cierto? El primero era que nos cuida, el segundo era que nos produce estabilidad. ¿Cuál era? ¿Hasta ahí vamos? ¿O vamos con otro más? Nos enseña, la palabra nos enseña, ¿sí?, a discernir la verdad del error. La palabra nos enseña a discernir. La palabra nos enseña a discernir. Santo es el Señor. ¿Qué dijimos? Nos enseña a discernir. Y miren Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice así, se los leo porque nos quedan poquitos minutos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Santo Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? Y vamos nos enseña a discernir la verdad del error. ¿Y cuál pasaje anotamos? Ya, y vamos a poner Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pongan abajito, esto es luz en la palabra. No anoten. Le estoy diciendo, esto que les voy a dar es luz en el texto. Dice el pasaje bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ustedes desglosan, escriben abajito, no elimina el camino oscuro. No elimina el camino oscuro. ¿Quién habla? No elimina el camino oscuro, pero evita que tropieces. Qué lindo, ¿cierto? Así es la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, la palabra de Dios no te evita pruebas, te enseña a pasarlas. Es distinto. No es para notarlo, solo lo estoy comentando.
Ponga ahí para que no, perdón, ponga ahí para que no nos olvidemos. Enseñanza profunda. Enseñanza profunda del texto. Dios no prometió ausencia de tinieblas. Dios no prometió ausencia de tinieblas. Nos prometió dirección. ¿Cómo vamos, Davidito? Excelente. Dios nos prometió ausencia de tinieblas. Nos prometió dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si nosotros nos imaginamos la escena de lo que está diciendo el Salmo 119, versículo 105, nos imaginamos la escena es un lugar oscuro. Tienes que caminar y no sabes dónde está el camino. Yo le he dicho a los hermanos, yo fui criado en el campo y desde pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia, cerca de la ciudad de Los Ángeles, el de Los Ángeles, octava región, hacia el campo. Creo que son 22 kilómetros hasta la comunidad que se llama Pedregal. Y en ese lugar me criaron cuando era pequeño. Yo nací aquí en Santiago, pero me criaron allá, los primeros años desde pequeño. Y me llevaban a la iglesia evangélica en el campo. Y en la noche, había noches tan oscuras que usted no podía ver para dónde iba el camino. Como hay noches con la luna que está clarito, precioso. Hay noches lluviosas, pero es que los cultos en el campo, mejor ni le digo hasta qué hora terminaban. No sé si a ellos no les importaba el horario o era hermoso y ellos disfrutaban hasta la hora que diera, el espíritu les guiaba, no les importaba si se iban a las 12 de la noche y las mamás con niños a veces por la calle. Caminamos una hora, sí, para ir al culto. Y entonces, en ese camino, las noches oscuras, solamente aquellos que tenían lámpara podían guiar al resto para irse para la casa porque era tan oscuro, hermano. Y mire, habían dos peligros. Primero, la lámpara te mostraba la dirección por el camino. Y segundo, la lámpara te mostraba el piso para no meter el pie en un agua. Porque si tú ibas seco y metías un pie al agua en el campo, te enseñaba, ya tenés que meter los dos. Porque ya te mojaste uno y te vas a enfermar. Tenés que meter los dos de una vez. ¿Y quién quería caminar una hora con los pies mojados en el frío en la noche? ¿Me entiendes? Entonces, yo relaciono esa palabra, Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Ella no deja que yo meta el pie en el hoyo, en el hueco, ahí abajo, no me deja tropezar en el pie. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Perdón, hermano. Que la lámpara me ayuda a caminar sin tropezar y además me da dirección. Me dice hacia dónde. No solo me cuida el pie, me da dirección. ¿Cierto? Porque no es lo mismo subirse a un barco y agarrar el timón, po. No es lo mismo subirse arriba y decir, no, yo lo sé prender, yo sé aquí darme la vuelta, todo. No es lo mismo hacer eso a que alguien suba y diga, yo tengo el mapa, yo sé por dónde hay que ir. La brújula, yo sé por dónde hay que navegar. No es lo mismo. La palabra de Dios es nuestra brújula. La palabra de Dios es nuestra lámpara. La palabra de Dios es la que nos ilumina. A veces andas confundido, no tienes idea qué va a pasar, no sabes qué hacer. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar. Tienes que volver a escuchar la palabra. En mis momentos más difíciles como misionero, en mis momentos oscuros, en mis momentos de abandono, en mis momentos de tristeza, en mis momentos terribles, lo que hacía yo era ponerme una predicación de las que a mí me llenaban, de las que a mí siempre me enseñaban. Yo en mis años de inicio como misionero tenía unas prédicas terriblemente fuertes que escuchaba. Y esas prédicas me sostuvieron. Esa palabra me enseñaba. Esa palabra me ayudó a mí. Entonces yo las ponía, boom.
escuchaba unas palabras de hombres que hoy día dicen que están desviados. Yo no lo sé porque no los conozco en persona, pero yo los escuché para mi formación. Yo tuve pastores que me formaron, pero además de eso yo escuchaba predicaciones, por ejemplo, de Ernesto Silva. ¿Han escuchado alguna vez de Ernesto Silva? Los más antiguos han escuchado, los más nuevos no lo conocen. Pero en la antigüedad aquí en Chile había un hombre que todavía es un anciano, creo. No lo conozco personalmente, pero yo escuché prédicas de él. Las primeras, hombres de unidad. Escuché cruz y sacrificio. Son prédicas que marcaron mi caminar. Discípulo del reino. Que yo una vez en Estados Unidos, estando en Estados Unidos, me regalaron una prédica de Ernesto Silva que se llama El discípulo del reino. No existía en YouTube en aquellos años. Yo busqué por todos lados, no existía. Y yo mandé a un hermano y le dije, hermano, me regalaron este disco en Estados Unidos con un video y se llama Discípulo del reino. La prédica es terrible, hermano. Y le dije, ¿sabes que ha bendecido tanto mi vida? Que quiero que la ponga en internet, en distintos canales para que no la borren. Y está en internet, y esa prédica yo la subí, pero nadie sabe. Esa prédica no existía. Yo le estoy hablando que yo la subí al internet cuando casi nadie de nosotros, de los que estamos nosotros en nuestra iglesia, tenía acceso al internet. Y la subí, a ver, ahora llevo 5 años aquí, estuve 10, como hace 15 años atrás la subí al YouTube. La mandé a subir al YouTube. Una prédica que se llama Discípulo del reino. Está en video y él la predica en Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, esas prédicas me ayudaron a mí. Me ayudaron a fortalecerme, a aprender a la valentía, la fuerza, el coraje que enseñaban esas prédicas. Escuchaba prédicas yo de... ¿cómo se llama el puertorriqueño? El que predicaba con G. Ávila a veces. Jorge Rasky. Las primeras de Rasky. Las primeras de Rasky eran terribles. Terrible. El limpia púlpito. Tiene una que se llama el limpia púlpitos. Terrible cuando habla de las muchachas de la iglesia que llena del espíritu y después están con los novios revolcándose dentro del auto. Y decía, llenas de diablo en lo que están. Terrible una prédica, hermano. De aquellos años, dicen que ahora, yo no conozco a Jorge Rasky, dicen que ahora está desviado. Que solo política y solo prosperidad, pero en aquellos años eran hombres que estremecían Puerto Rico con su enseñanza y también Estados Unidos. Terribles. Entonces, ¿qué es lo que a usted lo está alumbrando? La palabra, pero que no sea un dicho, pues. ¿Qué tipo de palabra? Pues la palabra, la gente dice, ¿qué lo está afirmando? La palabra, pero ¿qué estamos hablando? ¿Se está escuchando alguna prédica? ¿Está teniendo lectura constante? ¿Está meditando en la palabra? ¿Qué está haciendo? No, nada, si ahora recién me acordé que tengo Biblia. No, ahora con todo lo que usted ha dicho me dieron ganas de ir a comprar una Biblia, ni tengo Biblia. ¿Quién no tiene Biblia para regalarle una? Niño, ¿no tiene Biblia? Te voy a regalar una, traje de 3 creo para regalar. Te voy a regalar una. ¿Quién más no tiene Biblia? Ahí atrás hay 2 y aquí hay otra niña. Yo le voy a regalar una Biblia. Mira el chamo levantando la mano que no tiene Biblia. El chamo, ¿cuántos años? ¿Qué? Quería opinar. Pásate el micrófono, hermano. Y dije, el chamo ya no. El chamo le vamos a dar una capotera entre todos aquí. Te lleva cualquier año aquí y dije yo voy a estar sin Biblia. Bueno, Dime, chamo. pastor, yo estuve buscando un texto que hablará sobre la ignorancia, ¿verdad? O sea, la ignorancia y también el tema, ¿verdad? Y encontré en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces estuve desglosando. En primer lugar, Samuel vivía con Elí y estaba sirviendo en el templo, pero no había recibido una revelación de parte de Dios. A eso le agregué,
En Samuel 7, versículo 7, dice, Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada en su vida. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué escaseaba la palabra? La palabra escaseaba no solo por el pecado, sino también porque habían ignorado el conocimiento, es decir, la palabra. Entonces, con referencia a lo que usted había dicho, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, no fue ignorancia inocente, sino fue rechazo. Entonces ahora, vamos acá atrás, y dice, la visión se refiere a la revelación, comunicación directa con Dios. Y esto aprendí. Aprendí a no perder el tiempo, sino que aprender su palabra para no caer. Y más allá de aprender, también meditarla minuciosamente, mejor dicho, tomando en cuenta cada palabra para por medio del Espíritu Santo su palabra sea revelada a mi vida, ya que la ignorancia no viene solo por no leer, sino también por leer sin meditar, sin comprender y sin pedir la revelación del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Se pasó. Maravilloso. Se pasó este niño, ¿ah? Resumió completo, ¿ah? Tremendo. Maravilloso. ¿Qué hora tenemos? ¿Será las 9:30 ya? 1/4 para las 10. Nos pasamos 15 minutos. Y a veces yo me atraso uno, empiezan a gritar. Vamos a dar gracias, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Pongámonos de pie, hermano, y le vamos a dar gracias al Señor. ¿Quién está de verdad agradecido con el estudio para que ore? Hermano Benji. Ya ven ahora, hermano Benji, cambien de camarógrafo, perdón. Y Benji va a venir.